Segundo libro de Reyes, capítulo 9. Y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: Ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra y haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a un aposento interior. Entonces, toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di: Así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Abre luego la puerta y huye, no esperes. Y el joven, el siervo del profeta, fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, he aquí los capitanes del ejército estaban sentados, y él dijo: Capitán, tengo un mensaje para ti. Y Jehú dijo: ¿Para cuál de nosotros? Y él dijo: Para ti, capitán. Entonces él se levantó y entró en la casa, y el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así dice el Señor Dios de Israel, yo te he ungido rey sobre todo el pueblo del Señor, sobre Israel. Tú herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por mano de Jezabel. Y toda la casa de Acab perecerá, y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Entonces Jehú salió a los siervos de su señor, y uno le dijo: ¿Va todo bien? ¿Por qué vino a ti este loco? Y él les dijo: Vosotros conocéis bien al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: Mentira, cuéntanos ahora. Y él dijo: Así y así me habló, diciendo: Así te dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Entonces se apresuraron y cada uno tomó su manto y lo puso bajo Jehú sobre las gradas desnudas, y tocaron la trompeta y dijeron: Jehú es rey. Y Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. Y estaba Joram con todo Israel defendiendo a Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Aram. Pero el rey Joram había regresado a Jezreel para ser curado de las heridas de los arameos, las heridas que le habían hecho cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Y Jehú dijo: Si es vuestro deseo que nadie se escape ni salga de la ciudad para ir a anunciarlo en Jezreel. Entonces Jehú montó en un carro y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí en cama, y Ocosías, rey de Judá, había descendido para ver a Joram. Y el centinela que estaba en la torre de Jezreel vio la comitiva de Jehú que venía y dijo: Veo una comitiva. Y Joram dijo: Toma un jinete y envíalo a su encuentro y que te diga: ¿Hay paz? Fue el jinete a su encuentro y dijo: Así dice el rey: ¿Hay paz? Y Jehú dijo: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ven en pos de mí. Y el centinela avisó diciendo: El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresó. Entonces envió un segundo jinete que vino a ellos y dijo: Así dice el rey: ¿Hay paz? Y Jehú respondió: ¿Qué tienes tú que ver con la paz? Ven en pos de mí. Y avisó el centinela diciendo: Él llegó hasta ellos y no regresó. Y el modo de guiar es como el guiar de Jehú, hijo de Nimsi, porque guía alocadamente. Entonces Joram dijo: Preparad el carro. Y prepararon su carro y salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro. Y fueron al encuentro de Jehú, y lo hallaron en el campo de Nabot de Jezreel.
Y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz, mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: ¡Traición, Ocosías! Y Jehú entesó su arco con toda su fuerza e hirió a Joram en la espalda, y la saeta salió por su corazón y se desplomó en su carro. Entonces Jehú dijo a su oficial Bidkar: tómalo y tíralo en la porción del campo de Nabot de Jezreel, pues recuerdo cuando tú y yo íbamos juntos montados detrás de su padre Acab, que el Señor pronunció esta sentencia contra él. Ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, declaró el Señor. Y te recompensaré en este campo, declaró el Señor. Ahora pues tómalo y tíralo en el campo conforme a la palabra del Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio esto, huyó por el camino de la casa del huerto. Y Jehú lo persiguió y dijo: matadlo a él también en el carro. Y lo hirieron en la subida de Gur que está en Ibleam, y huyó a Megiddo y murió allí. Entonces sus siervos lo llevaron en carro a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro con sus padres en la ciudad de David. En el año 11 de Joram, hijo de Acab, Ocosías había comenzado a reinar sobre Judá. Y llegó Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y 2 o 3 oficiales se asomaron desde arriba. Y él dijo: echadla abajo. Y la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo: encargaos ahora de esta maldita y enterradla, pues es hija de rey. Y fueron para enterrarla, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos. Entonces volvieron y se lo hicieron saber a Jehú, y él dijo: esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel, los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 10. Acab tenía 70 hijos en Samaria, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los príncipes de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de los hijos de Acab, diciendo: ahora, cuando esta carta llegue a vosotros, como los hijos de vuestro Señor están con vosotros, así como también los carros y los caballos y una ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y más capaz de entre los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y luchad por la casa de vuestro Señor. Pero ellos temieron en gran manera y dijeron: he aquí los 2 reyes no pudieron sostenerse delante de él. ¿Cómo pues podremos sostenernos nosotros? Y el que estaba a cargo de la casa y el que estaba sobre la ciudad, los ancianos y los ayos de los hijos, enviaron palabra a Jehú diciendo: somos tus siervos, haremos todo lo que nos digas. A nadie proclamaremos rey. Haz lo que te parezca bien. Entonces, por segunda vez les escribió una carta diciendo: si estáis de mi parte y escucháis mi voz, tomad las cabezas de los hombres, de los hijos de vuestro Señor, y venid a mí, a Jezreel, mañana a estas horas. Y los hijos del rey
70 personas estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Y sucedió que cuando la carta llegó a ellos, tomaron a los hijos del rey y los mataron, 70 personas, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Cuando el mensajero vino y le avisó diciendo: «Han traído las cabezas de los hijos del rey», él dijo: «Ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta mañana». Y por la mañana él salió y estando en pie dijo a todo el pueblo: «Vosotros sois inocentes. He aquí yo conspiré contra mi señor y lo maté. ¿Pero quién mató a todos estos? Sabed entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras del Señor, las cuales el Señor habló acerca de la casa de Acab. El Señor ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías». Y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus grandes, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes, hasta que no le dejó ningún sobreviviente. Entonces se levantó y partió, y fue a Samaria. En el camino, mientras estaba en Bet-Eked de los pastores, Jehú encontró a los parientes de Ocosías, rey de Judá, y dijo: «¿Quiénes sois vosotros?». Y ellos respondieron: «Somos parientes de Ocosías, y hemos descendido para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre». Y él dijo: «Tomadlos vivos». Y los tomaron vivos y los mataron en el foso de Bet-Eked, 42 hombres. No dejó ninguno de ellos. Cuando partió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Lo saludó y le dijo: «¿Es recto tu corazón como mi corazón es con el tuyo?». Y Jonadab respondió: «Lo es». Y Jehú dijo: «Si lo es, dame la mano». Y le dio su mano y lo hizo subir al carro. Y él dijo: «Ven conmigo y verás mi celo por el Señor». Y lo hizo ir con él en su carro. Y cuando llegó a Samaria, mató a los que quedaban de Acab en Samaria, hasta que los destruyó conforme a la palabra que el Señor había hablado a Elías. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: «Acab sirvió a Baal un poco, Jehú lo servirá mucho. Llamad ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Todo el que falte no vivirá». Pero Jehú lo hizo con astucia para poder destruir a los adoradores de Baal. Y Jehú dijo: «Santificad una asamblea solemne para Baal». Y ellos la convocaron. Entonces Jehú envió aviso por todo Israel, y vinieron todos los adoradores de Baal, y no quedó ninguno que no viniera. Y cuando entraron en la casa de Baal se llenó de un extremo a otro. Y dijo al que estaba encargado del vestuario: «Saca vestiduras para todos los adoradores de Baal». Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú en la casa de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los adoradores de Baal: «Buscad y ved que no haya aquí con vosotros ninguno de los siervos del Señor, sino solo los adoradores de Baal». Entonces entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos, y Jehú había colocado 80 hombres afuera, y había dicho: «El que permita escapar a uno de los hombres que yo ponga en vuestras manos, dará su vida por la de él». Y tan pronto como acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia y a los oficiales reales: «Entrad, matadlos, que ninguno salga». Y los mataron a filo de espada, y la guardia y los oficiales reales los echaron fuera, y llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal. Y sacaron los pilares sagrados de la casa de Baal y los quemaron. También derribaron el pilar sagrado de Baal
y demolieron la casa de Baal y la convirtieron en una letrina hasta hoy. Así Jehú extirpó a Baal de Israel. Sin embargo, en cuanto a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, Jehú no se apartó de estos, o sea, de los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y el Señor dijo a Jehú: porque has hecho bien al hacer lo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Tus hijos, hasta la cuarta generación, se sentarán en el trono de Israel. Pero Jehú no se cuidó de andar en la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel. En aquellos días el Señor comenzó a cortar partes de Israel, y Hazael los derrotó por todo el territorio de Israel, desde el Jordán hacia el oriente, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al valle del Arnón, y hasta Galaad y Basán. Y los demás hechos de Jehú, y todo lo que hizo y todo su poder, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y los sepultaron en Samaria. Y su hijo Joacás reinó en su lugar. Y el tiempo que Jehú reinó sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte. Y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Pero en el 7º año, Joiada mandó a buscar e hizo venir a los capitanes de centenas de los cariteos y de la guardia, y los hizo venir a él en la casa del Señor. Entonces hizo un pacto con ellos en la casa del Señor y los puso bajo juramento y les mostró al hijo del rey. Y les dio orden diciendo: esto es lo que haréis. Una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo y hacen la guardia en la casa del rey, harán la guardia en la casa para su defensa. También una tercera parte estará en la puerta sur y otra tercera parte en la puerta detrás de los guardias. 2 partes de vosotros, es decir, todos los que salen el día de reposo, también harán la guardia en la casa del Señor junto al rey. Entonces rodearéis al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre las filas será muerto. Y estad con el rey cuando salga y cuando entre. Y los capitanes de centenas hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada. Y cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir el día de reposo, y vinieron al sacerdote Joiada. Entonces el sacerdote dio a los capitanes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa del Señor. Y los guardias se colocaron cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa alrededor del rey. Entonces Joiada sacó al hijo del rey y le puso la corona, y le dio el libro del testimonio. Hicieron rey a Joás y lo ungieron, y batiendo palmas gritaron: ¡Viva el rey! Al oír Atalía el ruido de la guardia y del pueblo, se llegó al pueblo en la casa del Señor. Y miró, y he aquí el rey estaba de pie junto a la columna, según la costumbre. Y los capitanes y los trompetas estaban al lado del rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas. Entonces
Atalía rasgó sus vestidos y gritó: «¡Traición! ¡Traición!». Pero el sacerdote Joiada dio orden a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo: «Sacadla de entre las filas, y al que la siga, matadlo a espada», porque el sacerdote había dicho: «No la matéis en la casa del Señor». Y le echaron mano, y cuando ella llegó a la entrada de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo. De ellos serían el pueblo del Señor, asimismo, entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo del país fue a la casa de Baal y la derribaron. Destruyeron completamente sus altares y sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Y el sacerdote nombró oficiales sobre la casa del Señor. Y tomó a los capitanes de centenas, a los cariteos, a los guardias y a todo el pueblo del país, e hicieron descender al rey de la casa del Señor, y vinieron por el camino de la puerta de los guardias a la casa del rey. Y él se sentó en el trono de los reyes. Y todo el pueblo del país se regocijó, y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada en la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar,